Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos ven aquí muy bien acompañados por tres personas que ahora les contaremos por qué están aquí. Tenemos el libro en el centro, un libro que se llama Entre el púlpito de la miseria, que viene muy bien en la dinámica que estamos viviendo en la Iglesia ahora de poder, servicio, púlpito, miseria, pobreza, riqueza. Un libro que no dejará a nadie indiferente, que cuenta la historia de Christopher Harley Sartorius. Buenos días, Christopher. Buenos días, gracias, Jesús. Contado a través de la mirada de la periodista Joana Socias. ¿Qué tal, Joana? Buenos días. También nos acompaña Noemi Méndez, que es abogada de unos proyectos que lleva la ONG del Padre Christopher en República Dominicana. Buenos días. Buenos días. Y bueno, vamos a hablar, si os parece, primero de lo que es el libro, de por qué sale este libro. ¿De dónde viene esta idea, Christopher? La idea viene en primer lugar, de la enorme admiración que tengo hacia los periodistas por la deuda de gratitud que tanto yo personalmente como la gente con la que trabaja en la República Dominicana, toda esa gente pobre de aquellas plantaciones de caña de azúcar, la deuda que tenemos con los medios de comunicación, que fueron quienes dieron una voz muy potente a nuestra pequeñita voz pastoral en aquellos cañaverales. Una voz pequeña, pero que provocó un tsunami un enorme tsunami que nunca se hubiese producido, hubiera sido nada más que una olita de un estanque, si no hubiera sido gracias a medios de comunicación en toda su variedad: radio, televisión, documentales, periodistas incontables, fotógrafos. Pero nos faltaba quizá dar este paso, que es el de los libros. Y con la colaboración de mis buenísimos amigos, los periodistas de la sección del Mundo de Crónica, decidimos que nos pareció que este sería una gran oportunidad, que todos sus trabajos periodísticos pudieran quedar plasmados en algo que es mucho más permanente que simplemente un artículo de periódico que se publica en un diario que hoy se lee y mañana quizá se olvida. Se pudiera todo esto plasmar en un libro. Y este ha sido el trabajo precioso que ha hecho Joana Socias en este libro, En el púlpito de la miseria. El libro es bastante más, Joana, que la recopilación de esos reportajes. Hay un trabajo de documentación y sobre todo un trabajo de estar físicamente allá donde trabaja Christopher y sus compañeros, especialmente en Etiopía, que también es un país que tú conocías y donde habías trabajado. Pues sí, como reportera, sobre todo después de mi experiencia de 3 años en África, pues creo que es fundamental, ineludible que el periodista viaje, esté en el sitio, esté in situ, conozca de primera mano y lo toque con las manos. Por eso con el padre tuvimos ambos muy claro desde el principio que el viaje a la República Dominicana y a Etiopía pues era prácticamente una obligación, ¿no? Porque cómo vas a escribir un libro entero. Si ya es obligatorio para un reportaje, pues imagínate para un libro. Y el viaje a la República Dominicana fue muy interesante porque, claro, yo lo visitaba en 2012. Justo un año después del terremoto. ¿Un año o 2 años después del terremoto de Haití? No, 2 o 3, ¿no? El terremoto fue en 2010. Eso es. Enero de 2010. Y claro, en 2012 cuando lo visité, pues ya hacía 6 años que el padre había sido expulsado. Y claro, llegar allí y ver un poco qué ha sido de ese legado, qué ha sucedido con todo lo que el padre levantó, fue muy interesante. Y Etiopía, que es donde actualmente se encuentra su misión, pues fue un viaje también muy enriquecedor, porque yo ya conocía Etiopía, pero nunca había estado en la parte de Ogaden, en el desierto. Sí había estado en la parte de Somalia, y fue muy interesante ver cómo el padre vive una realidad muy dura y cómo se mezcla con una gente que es etíope, pero en realidad es somalí, musulmán, como el cruce este reparto que se ha hecho de África con Escuadra y Cartabón. Sí, y ver ahí cómo él está un poco en un triángulo estratégico para la estabilidad de toda la región y cómo él lo vive su día a día es realmente admirable. Christopher, ¿cómo se siente uno al ser expulsado de un sitio que supongo que durante muchísimo tiempo sería ni tu segunda, tu primera casa? Claro. Esto fue dolorosísimo. Fue un momento muy profundo de maduración personal, de darme cuenta que yo no era más que un soldado de Cristo y de su iglesia, que yo no era el protagonista de esta historia, y que el Señor me trajo por caminos misteriosos que yo nunca pretendo ni siquiera comprender. ¿Qué pasó? Y lo que ocurrió básicamente es que
se dio una situación de tensión social en la cual se hizo insostenible el que se mantuviera ese tipo de presencia de la Iglesia, con todo lo que conlleva de denuncia profética, con todo lo que conlleva de anunciar el Evangelio de Jesucristo y de hacer presente la doctrina social de la Iglesia, un cuerpo riquísimo que tenemos a nuestra disposición, y el estar trabajando con gente como Noemí y muchas otras personas, algunas muy cualificadas, otras muy sencillas, muy humildes, pero que estuvieron conmigo, gente de la parroquia, porque simplemente por su compromiso cristiano compartieron toda aquella lucha, aquel conflicto y aquella tarea sencilla de formación. Uno a lo mejor se fija más en los momentos más llamativos de cuando hubo protestas, cuando hubo violencia, etcétera. Pero había un trabajo cotidiano que era simplemente estar con la gente, el acompañarlos, que cuando yo salía un día cualquiera de una plantación no podía contabilizar en una hoja de Excel cuáles habían sido mis logros del día. Simplemente había sido el que la gente, cuando me viera pasar en mi camioneta, supiera que no estaba abandonada, que la gente les quería. Sí, haber puesto también en problemas concretos como el de las plantaciones de caña, donde se trataba, y no sé si se sigue tratando a las personas de una manera un poquito, no demasiado humana. Además de esto, pues el negocio que también se está haciendo con las personas y con la tierra. Eso sí. ¿Cómo estáis trabajando en eso, Noemí? ¿Hay algún tipo de mejora? ¿Cómo está avanzando la problemática después de que...? Porque tú sigues expulsado de allí, ¿o tienes posibilidades? Sí, sigo expulsado de ahí, y yo creo que lo que está en mi presencia ahí es una presencia que cumplió un plazo y que Dios me llevó allí. Cumplí la misión mejor o peor, con mis pobrezas, con mis miserias, que yo pude hacerlo, pero es una tarea que, como dicen los americanos, una vez que aprietas el tubo, la pasta de dientes, no hay quien lo meta dentro. Sí, pero no sé, desde el punto de vista humano tienes que echar de menos el sitio, las personas, el trabajo. Es así, pero la labor de puente, la tentación del puente es retener al caminante y creerte que tú eres el destino y tú nada más que estás vinculando dos orillas. Y la tentación de retener al viandante es muy delicada. Y yo me veo que serví de puente, que abrí puertas, que ayudé a que otros entraran, pero que no todo tiene que llevar mi firma, sino que tiene que llevar la firma de muchísimas personas buenísimas, maravillosas. Unas hemos hecho más ruido, otras habrán pasado de una manera más sencilla, más discreta, pero el único interés que hemos tenido todos, y sobre todo que puedo decir que he tenido yo, es que la vida de esta gente cambie. A mí me da igual que me lo atribuyan a mí o a Noemí o a Joana. Todo el mundo ha aportado algo. Yo no sería capaz de escribir este libro. Joana nunca va a pasar su vida en una plantación. Todos hemos dado lo mejor de nosotros mismos. Noemí sigue estando allí en medio de esos cañaverales y eso para mí es lo más admirable, pero en definitiva la obra es de alguien mucho más grande que nosotros. Noemí, cuéntanos un poco para que nuestros lectores, las personas que puedan ver esta entrevista en vídeo o luego transcrita, se hagan una situación del lugar. ¿Cuál es la situación por las que estáis luchando en República Dominicana y cómo está el tema actualmente? Mira, yo retomo un poco donde el padre decía que la situación no será jamás lo que fue. No tenemos una situación ideal. Todavía hoy en día hay muchos retos por delante, hay mucha tarea pendiente. Sin embargo, hay situaciones que no se volverán a repetir nunca. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, cuando el padre llegó a esas plantaciones eran un misterio total. Un misterio para todo el mundo, un misterio para los dominicanos que vivíamos, para muchos dominicanos, que vivían a menos de 1 metro. Sin saber casi que existían, en un lenguaje figurado, sin saber lo que pasaba ahí dentro. Porque era propiedad privada, ahí las personas, los trabajadores, no tenían conocimiento de que en la República Dominicana había una policía nacional que era más allá del campestre, que es una seguridad privada del ingenio. No conocían de la policía, no conocían del tribunal, no sabían de las autoridades de trabajo, no sabían de la justicia, no sabían de nada. Para ellos el mundo se limitaba a lo que era el batey, a lo que era la plantación y a lo que eran los empleados con los que ellos lidiaban de manera cotidiana. Para ponerte un ejemplo, la policía no entraba al bateyo, no tenía ningún tipo de intervención a menos que hubiese un crimen o un delito mayor, un muerto. Pero de lo contrario, todas las situaciones
fueran de derecho civil o fuesen laborales, se resolvían o se dejaban de resolver. Un estado dentro de otro estado. Un estado dentro Perfecto. de otro estado. Así lo hemos descrito siempre, una especie de gueto, un estado dentro de otro estado. Una de las tareas más encomiables que tuvimos que hacer fue hacer que la gente de fuera supiera lo que había ahí dentro y que la gente de dentro del batey saliera también. Saliera del batey y viera lo que había. Y lo hacíamos a través de reuniones, a través de asambleas. Ahí llevamos a la policía, ahí llevamos a fiscales, ahí llevamos a gente del hospital, ahí llevamos a maestros y maestras, para que vieran la comunidad que había ahí, que le explicaran ellos mismos cuáles eran sus funciones. Y eso fue una revolución para ambas partes, tanto para la parte que estaba afuera como la parte que estaba adentro. Una primera tarea de reconocimiento. Claro, hay una anécdota muy, muy puntual que describe mucho lo que te estoy diciendo, y es uno de los trabajadores que una vez lo iban a echar de su casa. Y eso era algo totalmente común y corriente, de que te dijeran, ya tú no trabajas más, sin satisfacer tus prestaciones laborales ni nada por el estilo, de coger tus tiestos, montártelos en una carreta y ponerlo en un sitio, y tú te resuelves. Pues resultó que uno de los trabajadores, en un batey que se llama San Felipe, lo iban a expulsar de esa manera. Él se comunicó con el padre Christopher, y allí llegó la abogada, allí llegó la juez de paz, pero un desalojo no se puede hacer de esa manera. Tú tienes que tener una autorización de la justicia, y es que todo el mundo se quedó con la boca abierta, porque era algo totalmente novedoso, y el primer sorprendido fue el inquilino de la vivienda. Pues eso fue un hito. Sí, pero sabes que tienes una serie de derechos que puedes defender. Claro, después de ese día, ¿hará cuánto tiempo, padre, de eso? 2003. 2003, alrededor de 2003. Bueno, pues del 2003 a esta fecha, a Jamás. nadie se ha desalojado de esa manera. La gente sabe que no te pueden sacar de esa forma. La gente sabe que te tienen que dar un aviso, que tiene que haber una decisión de un tribunal, de un órgano institucional, que no es la voluntad ni del campestre, ni del mayordomo, ni del jefe de campo. Eso es para ponerte un ejemplo de las situaciones con las que se lidiaba en ese momento y las situaciones que hay ahora. Siguen habiendo situaciones muy difíciles, atropello de derechos, los trabajadores se siguen quejando, pero hay cuestiones que no se restablecerán jamás. Otra anécdota que te puedo contar es una de un trabajador que una vez fue lleno de entusiasmo a contarle al padre que uno de los jefes le había dicho algo y que él le había respondido mirándole la cara. No me preguntes qué respondió, porque yo creo que ninguno nos acordamos qué respondió, pero para él lo importante era que él podía mirarle la cara a ese señor, que antes ese señor le hablaba y él tenía que tener la cabeza baja, es que no se atrevía no solo a responderle, ya eso era... Es que la mayor de las pobrezas y de las miserias es la de la propia dignidad. Claro, cuando no, encuentras tu dignidad como persona de igual a igual, ya. Cualquier cosa es posible. Y te digo que hoy en día, justo alrededor de hace un mes, los trabajadores se pararon, dejaron de trabajar. Hicieron una huelga. Hicieron una huelga por una decisión de ellos en la que yo no tuve ningún papel protagónico. Me enteré después que ya ellos estaban parados de que habían dejado de trabajar porque no le habían entregado un bono que le había prometido la empresa para el mes de diciembre. De hecho, no se lo han entregado todavía. Ni le han entregado el bono, ni las huelgas en los batalles. Puede durar más de un día, 2 días. ¿Por qué? Porque no tienen fuerza los trabajadores. Claro. Si comen con lo que trabajan. Entonces, para la empresa es muy fácil apostar a la resistencia. Bueno, ustedes hagan su huelga, la empresa no hace absolutamente nada, y a los 2 días los trabajadores se tienen que ir a trabajar. Pero para ellos, lograr pararse un día, dejar de trabajar, no ir al corte, es una conquista que no tiene límites. Supongo que igual que al padre le han expulsado, imagino que los que trabajáis y vivís allí, pues tampoco es que os tengan en muy alta estima las autoridades.
¿Cómo vivís esa situación? ¿Habéis vivido amenazas? ¿Habéis vivido algún tipo de presión? Por supuesto, es una situación difícil. A veces cuando este es un trabajo que se hace a varios niveles. Hay un trabajo que se hace de campo, esa cotidianidad de la que habla el padre Christopher, que definitivamente está limitada a lo que era antes por una serie de factores de tipo logísticos y de otro tipo. Yo trato de mantener una presencia permanente en los batalles para la empresa. El hecho de que un trabajador te comunique lo que pasó en el día es una falta grave. Le comunique a mí o a un tercero o a alguien que les parezca extraño, que se sepa lo que sucede, lo que está sucediendo. Esa es la mayor preocupación de la empresa, que se sepa esa cotidianidad, que para algunos puede ser pequeño. Pues sí, hay represión, y es una represión que se ejerce a veces directamente contra el trabajador. ¿Y cómo se ejerce? Es la forma más sencilla. Nosotros tenemos un código de trabajo, y un código de trabajo que es un código de trabajo excelente desde mi punto de vista, que de hecho yo creo que por eso hay todo un movimiento de parte del empresariado dominicano para modificarlo. Las leyes laborales son muy claras en mi país. Sin embargo, esas leyes no tienen cabida en ese territorio. Para suspender a un trabajador existe un procedimiento que el código lo describe perfectamente. Tiene que haber una intervención de inspectoría, tiene que haber una comprobación de una falta. Para una suspensión, no estoy hablando ni siquiera de un despido, pero en la ley del BATEI, para suspender a un trabajador basta con que tú le retires el carnet que le da la empresa. Le retiras la tarjeta y eso es una suspensión fáctica y automática. Ahora me dirás tú, ¿qué posibilidades tiene ese trabajador de trasladarse desde un BATEI que puede estar a 50, 60, 70 kilómetros de la ciudad de San Pedro de Macorís, que es donde está el Ministerio de Trabajo? Que él sepa que tiene que ir al Ministerio de Trabajo. ¿Con quién tiene que hablar? Que además tenga que gastar 200 o 300 pesos, que no se lo gane en un día, para pagarlos de transporte y llegar al ministerio. Y saber hacerlo bien, porque en muchas ocasiones saber hacerlo bien, que le escuchen, que le hagan caso, que plante una queja, y que el ministerio levante una denuncia y que envíe una inspección. Es que es una quimera. Es algo imposible de pensar. Entonces, ¿qué hace ese trabajador? Se queda tranquilo, se reconoce culpable, no se mueve mucho para ver si le devuelve la tarjeta. Y él vuelve a trabajar y ahí se acabó todo. Entonces, es una situación sumamente difícil. En abril de este año, en abril del año pasado, una inspección de parte del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Por una denuncia que pusimos nosotros. Por una denuncia por violación a disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la República Dominicana. Ellos hicieron una visita in situ, fueron a hacer comprobaciones de las denuncias que se estaban haciendo, y hubo reuniones con los trabajadores fuera de las plantaciones para que tuvieran la libertad de hablar. Pero era necesario que ellos fueran también al BATEI y que vieran lo que era un BATEI, cómo vivía la gente, que midieran las distancias, que vieran dónde había escuela, dónde no había escuela, qué distancia de salubridad, claro. Qué distancia había entre una escuela y una comunidad, o entre un dispensario médico y la comunidad, si había o no había agua, corriente, energía, mucho de lo que denunciamos, de lo que tenía que ver con condiciones de vivienda de los trabajadores. Bueno, pues cuando regresé a las plantaciones, después de la visita a la semana, o menos de una semana, había una cuerda puesta en la entrada de los batalles, y me dijeron que yo no podía entrar, que no podía tener contacto de los trabajadores. Pasaron 4 meses hasta que esa situación se pudo restablecer, y restablecerse de forma precaria, porque ya la relación no es igual. Los trabajadores se asustan,
porque están amenazados, porque saben que si hablan conmigo hay alguien vigilándole y hay alguien que entiende que aunque yo le esté preguntando por su madre, piensa que todo el que habla conmigo está tramitando una queja. Claro. Está hablando de algo que le ha pasado. Entonces, a partir de abril del 2012, yo he vivido una situación totalmente distinta, y los trabajadores también. Esa cuerda la han puesto solo para mí. Y te decía que he regresado en condiciones precarias, porque cada vez que voy a las plantaciones tengo que llenar un formulario que solo es para mí. Yo no he visto a nadie más llenando ese formulario. Tengo que llenar un formulario, tengo un horario, tiene que ser entre 9 de la mañana y 5 de la tarde, de lunes a viernes. Además de eso, tengo que decir dónde voy, a cuál batey voy y con quién voy a hablar y de qué voy a hablar. Motivo de la visita, por supuesto, claro, que yo en el formulario no pongo con quién voy a hablar ni de qué voy a hablar, porque eso sería un yo me acuso para el trabajador que yo ponga en ese formulario. Aparte que es una violación de los derechos que tutelan la relación de un abogado con su cliente. Con su cliente, claro. con su cliente, Claro, porque claro. Son mis clientes. Son mis clientes. No solo la relación del abogado con el cliente, sino también viola conceptos constitucionales. Sí. La libertad de tránsito. No, claro. Pero hay algo mucho más grave para mí. Ese gesto, que es con todo lo doloroso que es para ti y para los trabajadores, es un desafío. Eso te dice el poder de la industria azucarera dominicana frente al gobierno de los Estados Unidos. Es para decirles, nunca más vuelvan a hacer lo que han hecho, que es entrar en estas plantaciones sin nuestra autorización. Y puedes estar seguro que el gobierno de los Estados Unidos jamás va a volver a esas plantaciones. Porque de hecho hemos tratado de coordinar muy recientemente, en este mismo año, una visita de la Embajada de los Estados Unidos a los bateyes, y se han negado a hacerlo si no era con la presencia de la empresa, cosa que jamás habían hecho ni en los años que estuve yo, ni en esta misma visita a la que se refiere Noemí del 24 de abril de 2012, con gente del gobierno de los Estados Unidos, del Departamento de Trabajo, con gente de la Embajada de los Estados Unidos, y entraban con toda libertad, como siempre lo habían hecho en el pasado. Sí, que lamentablemente siguen teniendo... Tienen un poder muchas de las cartas inaudito, en la mano. inaudito. Por eso los medios de comunicación, para mí, son los únicos que son capaces de ejercer suficiente presión sobre estamentos como el gobierno de los Estados Unidos, como el gobierno de la República Dominicana y la misma industria azucarera. Solamente el exponerles a la vergüenza de saber en qué condiciones están importando la totalidad de la zafra azucarera a los Estados Unidos, porque además es el único comprador. Además es uno de los grandes productos de materias primas de la República Dominicana. Así es así. Joana, cambiando un poquito de tercio, es tu primer libro, es sobre una persona a la que creo que no conocías antes de comenzar. Dos cosas. Una, como escritora, pero probablemente, al menos mi experiencia es así, en el primer libro, más como lectora que como escritora, supongo que habrás tendido a hacer un libro que a ti o a la gente de tu entorno, que a lo mejor no está tan metida en ámbitos religiosos o sociales, pudieran leer sin aburrirse o sin tener términos técnicos. ¿Cómo te has planteado escribir el libro? Y luego, aunque esté aquí, ¿qué te esperabas de Christopher y quién es para ti? Sobre tu primera pregunta, la primera pregunta, me ha pasado una cosa curiosa, porque cuando al padre le propusieron que yo iba a escribir el libro, el padre no tenía ni idea de si yo era religiosa, no era, iba a misa, era creyente, lo que fuera, ¿no? Y claro, yo sabía de él pues que era un sacerdote y nada más. Y es curioso porque al decir a la gente, a mis círculos, como tú dices, ¿no?, que no están tan metidos a lo mejor en tema de iglesia, que iba a escribir un libro sobre un sacerdote, pues la gente tenía efecto rechazo. Y a mí eso no me gustaba, porque yo soy una persona que quiero ser tolerante y no entiendo el rechazar por rechazar, que está tan de moda en nuestra sociedad, ¿no? Un poco que si no es políticamente, pues sí, la moda. Lo blanco y lo negro, la política de Barrio Sésamo, que le digo yo. Sí. Todo es bueno, malo. Sí, un sacerdote, ay, pues mira, tal, sin siquiera saber quién era o lo que sea. Entonces yo no quería que ese libro transmitiera esa idea. Yo me metí en la piel del personaje, o intenté hacerlo y transmitir pues cómo piensa un sacerdote, cómo actúa, a qué responde, a quién responde y cómo es acorde a su
decálogo de ideas, ¿no? Y yo quiero que este libro sea para personas que son, por supuesto, creyentes. De hecho, hay un sacerdote en la portada de este libro, pero también para personas que no creyentes, que como a lo mejor yo, pues se pueden sentir atraídas o les parece muy sugerente pues un personaje, un sacerdote que actúa acorde a sus ideas. Y este libro lo presentamos en Palma hace unas semanas y dijimos que era eso, que era la historia de un personaje que resulta ser un sacerdote que lucha por sus ideas. Y eso es tan honorable como cualquier otro personaje. Es decir, yo no quería que transmitiera ese efecto rechazo, ¿no? Y yo de aquí pido a la gente que por favor, que no caigamos en esa trampa que nos tiende esta sociedad hoy en día de o estás en un lado de los modernos, los buenos, lo políticamente correcto, o en el otro que es un poco lo carca, lo rollo, o lo que sea, ¿no? Y sobre el padre Christopher, lo que yo diría es, lo que me ha enseñado, quien es para mí hoy, es, pues él me dice muchas veces, el no aceptar un no como respuesta. Y creo que eso es muy importante porque es verdad que es muy fácil hoy en día dejarse llevar un poco, bueno, pues ya lo hará otro. Y nuestra profesión más. Estamos Sí. acostumbrados hasta a ver al presidente en una pantalla de plasma. Exactamente, sin preguntas. Pues Sí, eso, por ejemplo, yo sé que si Christopher Harley fuera a una rueda de prensa en Moncloa, no aceptaría bajo ningún concepto no poder hacer preguntas a Mariano Rajoy, ¿no? Es ese tipo de persona. Y es un personaje muy interesante para escribir un libro, porque una vez una amiga me preguntó, ¿pero es tan interesante la vida de este cura como para escribir un libro? Y le dije, pues sí. Y dice, ¿y para hacer una novela? Y dije, pues ahora que lo dices, sí, porque su vida tiene elementos muy novelescos. Y de hecho el libro es un libro de investigación, de reportajes de vida que se está haciendo allí, pero también tiene toques literarios. Sí, a mí me gustaba mucho la idea de recrear situaciones, diálogos, que por supuesto están basados en un guión de la realidad, que cosas que sucedieron, ¿no? Eso lo explico al inicio del libro. Y me parece muy interesante un poco ser fiel a la realidad, por supuesto, pero también un poco permitirte el lujo de recrear, de pues ver cómo piensa el personaje. No, y de describir, porque la diferencia, como bien has dicho al principio, de escribir un libro desde Madrid o desde Mallorca, hacerlo desde República Dominicana o desde Etiopía, es que estás ahí y hueles el ambiente, te relacionas con las personas que también son protagonistas de este libro, que fundamentalmente dirás tú que son los protagonistas del libro. Y eso le imprime un carácter muy personal. El padre siempre pide que no nos olvidemos de quiénes son los verdaderos protagonistas de este libro, y yo lo entiendo totalmente. A mí me gusta la idea de que él es el cauce a través del cual contamos la historia de los verdaderos protagonistas. Él es un poco el detonante, ¿no? de todo esto. Te has llamado puente y te han llamado cauce. Sí, yo creo que verdaderamente los protagonistas son aquellas gentes de aquellos batalles. Yo pasé muchas penas, muchos miedos, muchas miserias, pero lo heroicos que han sido aquellas personas que yo siempre, y Noemí le pasaba lo mismo, lo hemos comentado tantas veces, ¿por qué esta gente se fiaba de mí? ¿Por qué confiaba en mí? Cuando yo les fallé aparentemente tantas veces, porque ¿cuántas veces no fracasé en cientos de gestiones, de cosas que intenté que no conseguí? ¿Cuántas veces me volví a mi casa con los nudillos pelados de llamar a puertas que nunca se abrieron? Y a la mañana siguiente ellos me seguían saludando, quitándose la gorra, como que llegaba su mejor amigo, que nunca les había fallado. Y yo decía, pero Dios mío, ¿cómo puede haber gente tan maravillosa en este mundo que no tiene nada, que tiene el corazón tan limpio, que tiene tanta confianza? Y por eso, aunque han pasado todos estos años de no estar ya ahí, yo la promesa que le juré a Dios el día que salí de allí es: yo lucharé hasta el último aliento de mi vida porque aquella confianza que esas pobres gentes pusieron en mí nunca fuese defraudada. Para mí son los héroes y los protagonistas de esta historia. Si todo eso se tiene que condensar en el nombre de un sacerdote, en el nombre de... es simplemente para encauzar la historia o para darle... No, porque a veces en determinados lugares necesitas una cara. Es así. La otra cosa que yo me gustaría decir, y lo digo siempre donde voy cuando hablo de este libro, es que todo lo que dice es verdad. Soy testigo, Noemí también lo podrá decir. No quiere decir que sea toda la verdad, no es el espasacalpe, no es que cuente la cotidianidad como el diario de a bordo de todo lo que pasó cada día de mi vida, pero todo lo que dice es cierto.
si el lector que lea y escuche esta entrevista sepa que el protagonista, entre comillas, de esta historia, y me quisiera preguntar, oye, ¿esto de verdad fue así? Todo lo que dice el libro fue así, porque yo me he leído el libro antes de que se publicara. ¿Por qué, Joana, Christopher, Sí. a ver si alguno me lo podéis responder, ¿por qué el título? ¿Por qué En el púlpito de la miseria? Yo. Tú, Pues ese título, Un sacerdote en el púlpito de la miseria, lo utilizó originalmente un periodista del Miami Herald. Y a mí me gustaba mucho la idea de, y creo que la foto de portada intenta ilustrar eso, ¿no? De un sacerdote en el púlpito, porque lo que verdaderamente hizo el padre, con la ayuda inestimable de Noemí, fue levantar, instruir, aupar a esa gente, porque esa gente no tenía conciencia de sus derechos sociales, ni políticos, ni pastorales. Entonces ellos lo que fueron es, desde un púlpito imaginario, instruir a toda esa gente y enseñarles que tenían derechos, ¿no? Y por eso a mí me gusta la idea del púlpito, ¿no? Como altavoz, atalaya, desde la cual el padre hizo su labor. hay otra cosa para mí que es muy bonita y que ahora en estos días con nuestro nuevo Papa yo creo que se ha puesto muy de moda, y me hace gracia que se haya puesto de moda, aunque no es una cosa que se diga ahora, pero lógicamente con él esto ha tomado mucho realce, es que los pobres son los protagonistas de esta historia y son los protagonistas de la Iglesia, y que yo fui ahí a servirles en lo que ellos necesitaban. Por eso bauticé más de 6.000 personas, por eso celebré bodas, por eso di primeras comuniones. A lo mejor nadie escribe un artículo en Crónica porque un cura celebrara primeras comuniones, pero ellos me decían siempre que lo que más quería, hoy ha venido usted a celebrar misa, pero esas misas tenían un sabor muy peculiar. Cuando una señora sacaba una mesa y la otra quitaba la colcha de la cama para ponerla de paño de altar, y cuando me sacaban 2 latas de salsa de tomate vacías y le ponían unas flores de plástico, esas misas para mí son inolvidables. Esos pastores que huelen a oveja, que ha dicho Francisco. Exactamente. Y yo por eso me identifico tanto. No quiero que sea como una moda barata lo que está diciendo este Papa, o que se trivialice lo que él dice. Dice, solamente quienes han estado allí, porque también es muy posible que hay gente que esto lo tenga como una especie de doctrina, pero que no salga de un despacho como este. Yo, mucha gente que cacarea lo del protagonismo de los pobres, a veces me darían ganas de preguntarle, oye, pero tú has visto un pobre una vez. Sí, has estado allí, has estado viviendo con ellos, como ellos. Con pobres, porque sí. Hay mucha gente que son los grandes abanderados de la iglesia pobre y la iglesia de los pobres, pero que si tú lo encaras y le dices, oye, mi amor, ¿tú has visto la cara de un pobre alguna vez? ¿Tú sabes de verdad cómo es aquello? ¿Tú has pasado alguna vez una noche en un sitio donde no hay energía eléctrica? Porque se puede convertir en una pura ideología. Sí. Yo viví allí y yo vivo ahí, y yo sé lo que es darle un interruptor y que no se encienda nada, y yo sé lo que es estar enfermo y no saber dónde hay un médico. Es cuando tú has vivido eso, es cuando tú te puedes convertir en un abanderado de una iglesia pobre y una iglesia para los pobres. Yo, eso que dice el Papa hoy es lo que he vivido durante 30 años de mi sacerdocio, y por eso vibro tan al unísono con esas palabras. Imagino que la designación de Bergoglio te habrá tocado de cerca, porque bueno, no sé si habrás estado en Argentina, pero también Sí. es significativo que sea un papa latinoamericano. Claro que sí. Yo incluso diría, no sé si es saliéndome un poco del tema, que quien quiera, yo no le conocía de nada, ni había leído gran cosa de ello, pero sí he leído, a raíz de su elección, los ejercicios espirituales que dio la Conferencia Episcopal, que se han publicado en algún periódico, y me han parecido verdaderamente una maravilla. Pero lo que me parece verdaderamente maravilloso es el documento de la Quinta Asamblea General del Episcopado Latinoamericano en Aparecida, que a partir del número 380, yo me atrevo a decir que quien quiere entender el pensamiento de este hombre, lea ese documento, que es un documento magisterial, que además lleva el aval magisterial de Benedicto XVI en su portada. O sea, se puede publicar ese documento porque Benedicto XVI dice, publíquese. Tiene un nivel magisterial mucho más importante del que queramos darle. Y yo, cuando leo lo que está escrito ahí, entiendo perfectamente. Él tiene unas frases maravillosas en algunas otras de sus homilías, que incluso aparecen en YouTube. Cuando dice, por ejemplo, cuando tú ves a un hombre tirado por la calle, que vive rodeado de basura, ¿qué piensa ese hombre de sí mismo? Que yo soy basura. Y eso lo decía a lo mejor de un pobre tirado en una acera en una calle de Buenos Aires. Pero cuando yo leí eso, dije, caramba, alguien ha dado palabras
algo que yo no sabía conceptualizar y que ahora cuando leí eso en mi pequeña misión en Gode, en Etiopía, digo, si eso es lo que le pasa a la gente de los bateyes. Cuando una gente ve el guarapo es el jugo que sale de la caña cuando se muele, dices, es que yo soy guarapo, es que están haciendo de mi vida guarapo. Y lo que queda, que es esa fibra que se desecha, que se llama bagazo, dice, si es que yo soy el bagazo de esta empresa. A mí, por eso, su testimonio, el de este Papa, en sus poquitos días y su vida anterior, porque no nace Papa un día tal, sino es un hombre con una historia, y supongo que gracias a esa historia es por la cual el Espíritu Santo nos lo manda, es que a mí me ha ayudado a verbalizar cosas que yo he vivido, pero que no sabía decir sin la sabiduría de sus palabras. Y por eso me parece muy bonito todo esto que estamos viviendo ahora. Pues Joana, Christopher, Noemí, muchísimas gracias. Se nos ha hecho corto, al menos a mí, y con la sensación de que hemos hablado sobre el libro, pero no hemos destripado el libro, lo cual les va a venir muy bien a ustedes para que vayan y lo compren en El púlpito de la miseria de Joana Socias sobre la vida de Christopher Harley, publicado por La Esfera, y que bueno, ya habéis tenido alguna presentación y ahora estáis esta semana presentándolo en Madrid. Esta noche. Pues muchísimas gracias y gracias a ti. Y esta es vuestra casa. Gracias. Y a ustedes, pues nada, les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.